Hola, muy buenas tardes. Estamos empezando ya esta tercera clase de logística de la carrera de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Luis, donde vamos a desarrollar los objetivos del servicio al cliente. Bien. Y vamos a empezar hablando por el producto, la clasificación de los productos en la logística de la cadena de suministro. Bien, bueno. Como sabemos, el producto es el resultado o la consecuencia de una actividad o un proceso. Bien, eso dice Josep Curán en su libro Liderazgo para la Calidad. En realidad el producto está compuesto por una parte física y una parte intangible que juntos forman lo que se llama la oferta total del producto de una empresa. La porción física es la parte que podemos transportar, la parte que podemos tocar, bien, que se compone de características tales como peso, volumen y forma, así como también la parte de desempeño y durabilidad. Pero es muy importante también clasificar que tenemos una parte intangible dentro de la oferta del producto, y que puede ser un servicio de asistencia después de la venta, bien, por ejemplo, hay computadoras como Dell. Cuando uno compra una computadora Dell, compra la computadora que tiene un peso, un volumen, una forma, un desempeño, una durabilidad determinada, y a su vez tenés un año de servicio de asistencia técnica para la actualización de software. Bien. Bien. Es muy importante la comunicación que se utiliza para la parte intangible para poder suministrar la información correcta y a tiempo. También es parte de la parte intangible del producto la trazabilidad en el seguimiento y en el envío. Bien, la flexibilidad para satisfacer a las necesidades de los clientes, y la posibilidad de recuperación de errores en el caso de que los hayas. Entonces eso es importante entender como el concepto de producto. Un producto, en definitiva, es el resultado de un proceso dentro de un plan de fabricación y que tiene dos partes importantes. Una tangible, como el peso, volumen, forma, desempeño y durabilidad, y una parte intangible, como es el servicio de asistencia técnica que brindan algunos fabricantes para poder desarrollar las actividades. Dentro de lo que es producto podemos tener dos tipos de clasificación: los productos industriales y los productos para el consumidor. Cuando hablamos de productos para el consumidor, hablamos de tres tipos de productos: productos de conveniencia, productos de selección, productos especializados. Bien. Y cuando hablamos de productos industriales, hablamos de bienes y servicios. En realidad, hablando un poquito más, ya vamos a entrar en lo que es la parte de productos industriales. Hablamos de los productos del consumidor. Los productos del consumidor son aquellos que están dirigidos a los consumidores finales. Bien, llámese una PC, un foco, un televisor, una computadora. La gente de marketing reconoce desde hace tiempo las diferencias en que los consumidores van a seleccionar distintos bienes y servicios y dónde comprarlo. Por eso es que tenemos tres partes importantes. Uno es los productos de conveniencia, los productos de selección y los productos especializados. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los productos de conveniencia? Son aquellos bienes o servicios que se compran frecuentemente e inmediatamente, es decir, no tienen comparación. Servicio de banco, cigarrillos, productos alimentarios, amplia distribución en muchos mercados. Tenemos costos altos pero justificados por el potencial de ventas de tan amplia distribución. ¿Bien? Entonces eso podemos decir que es la clasificación, la definición de lo que es producto de conveniencia. Bienes y servicios que se compran frecuentemente e inmediatamente. Servicio de banco, cigarrillos y productos alimentarios de primera necesidad. Productos de selección son aquellos en que los clientes están dispuestos a buscar y a comparar, por ejemplo, ropa, automóviles, muebles y cuidado médico. Los puntos de venta son pocos: concesionarios de autos, mueblería. Un proveedor puede almacenar bienes y ofrecer servicios en solo unos cuantos puntos de venta. Los costos de distribución a su vez son mucho más bajos que los productos de conveniencia y la distribución no es tan capilar. Y por último, tenemos los productos especializados. Son aquellos que los compradores hacen un esfuerzo para adquirirlos. La distribución está centralizada en los niveles de servicio, no son tan altos como los anteriores. Por ello, muchas empresas buscan crear preferencia de marca para su línea de productos. Entonces,
En lo que es productos de consumo, y no industriales, sino ya los que usan productos del consumidor, tenemos estas tres clasificaciones: productos de conveniencia, productos de selección y productos especializados. Bien, ahora vamos a conversar un poquito sobre lo que son los productos industriales. Los productos industriales son aquellos productos que están dirigidos a individuos o organizaciones que usan para producir otros bienes o servicios. Es decir, estamos hablando de materias primas o de productos en proceso que son insumos o son inputs de algunas industrias para terminar un producto final. Bien, su clasificación es un poco diferente debido a que los vendedores buscan por lo general los compradores. Entonces no tenemos una clasificación por patrones de compra, sino que es una cuestión de que tengo una necesidad para fabricar algo yo y compro la materia prima. Podemos hacer, los compradores industriales no muestran preferencias entre los diferentes niveles de servicios que existen para las diferentes clases de productos, pero podemos hacer tres grandes clasificaciones: materiales y partes, por ejemplo, que incluyen las materias primas y materiales y partes fabricados para finalmente construir un producto. Los aspectos de capital son los productos industriales que ayudan a la producción o las operaciones del comprador, incluyendo instalaciones y equipo accesorio. Las instalaciones consisten en compras importantes como edificios y equipos fijos. Y los de suministro y servicios, suministros que incluyen operación, lubricantes, carbón, papel, energía, pintura, clavos, escoba. Los servicios son negocios. Es decir, que cuando hablamos de productos industriales podemos hablar de estas tres grandes clasificaciones. Pasamos a la siguiente filmina. Perfecto. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a charlar ahora? Ahora vamos a repasar. Acá tenemos un gráfico que se observa que es el ciclo de vida del producto. El ciclo de vida del producto tiene 4 etapas, ¿no? En realidad tiene 5 etapas. Primero tenemos, como podemos ver acá en el gráfico, una etapa de desarrollo, ¿bien?, donde no tenemos ventas y utilidades. Acá tenemos ventas y utilidades, acá tenemos el tiempo y acá tenemos pérdidas e inversión. ¿Por qué no tenemos la etapa de desarrollo, ventas y utilidades? Porque estamos invirtiendo en el desarrollo propio del producto. Bien, entonces, esta parte es de inversión o de pérdidas. Todavía no se ve un solo resultado por las ventas. Bien. Bien. Después viene la parte de introducción. Después viene la parte de crecimiento, madurez y... Bien. Vamos a la parte de introducción. Cuando un producto recibe la aceptación, estamos introduciendo un producto en el mercado, las ventas pueden incrementarse con una rapidez considerable. Bien, acá lo importante es que entender que la planeación de la distribución física es particularmente difícil al principio porque no hay mucho historial en función de las ventas, ya que estamos en la parte de introducción de un producto totalmente nuevo. Tampoco sabemos cuántos puntos de venta se van a utilizar para poder desarrollar y seguir expandiendo el producto. Durante esta etapa de expansión en la introducción, la distribución está bajo el juicio y control gerencial, porque falta información para la toma de decisiones. Bien, si el producto es aceptado por el mercado, falta información, pero tenemos que llegar. Bien, como es un crecimiento rápido, entonces la disponibilidad del producto, al ser rápido, tenemos que ver cómo es la zona geográfica. Bien, la distribución geográfica que vamos a hacer el producto, y la parte gerencial toma, sin mucha información, porque el producto recién se está insertando, lo vuelvo a repetir, toma las decisiones de distribución para la correcta inserción en el mercado, bien, buscando el creciente interés de los clientes para que vayamos
evolucionando un poquito más. En la parte de, eso es introducción, en la parte de crecimiento, la parte de crecimiento puede ser corta, bien, y después llega una parte más larga que es la parte de la madurez, bien. El crecimiento de ventas es lento y se empieza a estabilizar en un nivel máximo, es decir, en la curva, vamos a ver se ve, perfecto, en esta parte de la curva es el nivel máximo de venta. El volumen de productos ya no sufre ningún cambio rápido porque ya tenemos captado todos los clientes a los que queríamos llegar y por lo tanto puede considerarse dentro de los patrones de distribución de productos similares o existentes ya en el mercado. En este momento el producto tiene una distribución mucho más amplia y se usan puntos de venta con buen control sobre la disponibilidad del producto. Bien, entonces ya tenemos información para poder manejar la distribución y las ventas del producto para el mercado. Eventualmente, una vez que pasamos el proceso de madurez, el volumen de ventas decae, en mayor parte de los productos como resultado de cambios tecnológicos. Bien, por ejemplo, hablando de la parte automotriz, los autos antiguos utilizaban aceites de base mineral, el auto nuevo utiliza aceites de base sintéticos. Es decir, hubo una introducción con el motor naftero. Vamos a hablar un poquito. La introducción del motor naftero, dicen, del aceite mineral con un crecimiento, con una madurez. Bien, cuando el cambio tecnológico de los aceites de lubricación de los motores de auto nos colocaron con el aceite sintético, automáticamente empezó el volumen de ventas a decaer de lo que son los aceites minerales y por lo tanto, bien, el consumidor fue mutando su compra hacia el sintético. Bien, entonces en estos puntos, cuando empezamos a tener la parte de declinación del producto, para mantener una distribución eficiente, porque ya cada vez las ventas son menores, lo que tiene que ajustar son los patrones de movimiento del producto y del despliegue de inventario. Es decir, tenemos que ver cómo va a evolucionar el producto en función de empieza a decaer. Bien, empezamos a bajar el número de puntos de venta porque va a disminuir y el producto vendido se reduce a menos localizaciones y más centralizadas hasta que finalmente desaparece. Bien, otra cosa importante aclarar es que fíjense el nivel de utilidades, que es la curva roja sobre el gráfico, cómo cuando empiezan a caer las ventas puede llegar a generar pérdidas simplemente por mantener un stock mínimo de producto en la parte del ciclo de vida de declinación. Bien, esto es muy importante porque ustedes fíjense en cómo van cambiando, bien, en el ciclo de vida del producto la estrategia de distribución. Bien, si bien muchas veces vemos como importantes las utilidades, lo que estamos viendo ahora es la estrategia de distribución. Es decir, la persona de logística que necesita estar continuamente alerta sobre en qué etapa del ciclo de vida se encuentra un producto para entender los patrones de distribución y ajustarlos. Bien, con el fin de ¿cuál? De maximizar la utilización en cada una de las etapas de la distribución y no tener pérdidas, manejar la parte de las utilizaciones. Con esto también es importante saber que nos podemos anticipar a las necesidades de distribución y planificarlas por adelantado en función un poco de las tendencias una vez que el producto ya se introdujo en el mercado. Bien, diferentes tipos de productos, tenemos diferentes ciclos de vida. Lo importante es entender en qué producto, en qué parte de cada ciclo encuentra cada producto. Entonces, en función a eso vamos a poder entender cuál es la estrategia de distribución. Si es de expansión, en el caso de introducción tenemos una estrategia donde tiene que tomarla la gerencia. ¿Por qué? Porque no tenemos información sobre los antecedentes. Después tenemos una de crecimiento, que es una etapa corta pero muy intensa, donde se empiezan a desarrollar. Y finalmente tenemos la madurez, que es cuando ya tenemos todos los números, ya conocemos todos nuestros clientes, ya conocemos, hemos explotado al máximo las posibilidades de distribuir y vender el producto, y finalmente la declinación, como hacíamos recién. Bien, avanzamos.
Bueno, acá volvemos a hablar de un ratito de lo mismo. Acá un poco lo que dije recién, lo vamos a pasar, esto va a estar en la presentación. Hacemos el último repaso y seguimos, ¿no? Desarrollo del producto, dice que inicia con una idea innovadora que lleva a la creación y se desarrolla con todo su potencial. En esta fase las ventas son nulas. Bueno, a diferencia de los costes de inversión, hace la empresa y ven aumento paulatinamente hasta su lanzamiento. Después se lanza o se introduce el producto en el mercado, presenta un periodo bajo de ventas tras el lanzamiento, prácticamente los beneficios son nulos, dado los altos gastos desembolsados por la empresa para la creación del nuevo producto. En cuanto a la estrategia de distribución en esta etapa, sabemos que la decisión la toma la gerencia. Crecimiento se logra gracias a la aceptación del nuevo producto en el mercado. Después de esta fase se comienza a vislumbrar un aumento en los beneficios para la empresa. Y finalmente en la madurez, donde el producto no experimenta un incremento exponencial en ventas del mercado, sino que para un periodo de ralentización del crecimiento de las ventas, esto se debe a la aceptación del producto por la mayor parte de los compradores potenciales. Aquí es donde los beneficios comienzan a estabilizarse. Bien, acá es donde dijimos que ya conocemos todos los clientes potenciales que vamos a tener y cómo ya conocemos la estrategia de distribución que vamos a aplicar para poder desarrollarlo. Y finalmente tenemos la parte de declinación o cuando ya empezamos a sacar el producto del mercado. Después podemos hablar de gama de productos. Bien, vemos un poco las clasificaciones de los productos. Antes de entrar en la gama, bueno, vamos a hablar un poquito de la gama. La gama de productos es un conjunto que vende una empresa. La línea de productos es el grupo de productos estrechamente relacionados entre sí dentro de la gama de una empresa. Bien, la amplitud de cartera es el número de líneas de productos distintas que ofrece la empresa. La profundidad de la cartera es el número de modelos, tamaños y variantes dentro de cada línea. Es un poco la clasificación de productos que se utilizan para poder entender. Bien, lo que sí es importante, por ejemplo, el problema logístico que nos encontramos con las gamas de productos o las diferentes clasificaciones. La primera herramienta importante y útil que tenemos es la famosa curva del 80-20, bien, donde dice que el problema logístico de cualquier empresa es la suma de los problemas individuales de cada uno de los productos para la distribución. Bien, recién hablamos que para diferentes etapas de distribución, de diferentes etapas del ciclo de vida del producto, vamos a tener diferentes estrategias de distribución. Entonces, para la línea de producto de una empresa, puede estar conformada por artículos individuales en diferentes etapas, como dijimos recién. Bien, y que a su vez cada etapa tiene un grado de éxito diferente en la venta. Bien, en cualquier punto del tiempo, esto crea un fenómeno de productos conocido como la curva del 80-20, que es un concepto particularmente valioso y muy usado en la planificación logística. Después de observar los patrones de los productos en muchas empresas, el concepto 80-20 nos dice que el volumen de ventas es generado relativamente por pocos productos en la línea de productos. ¿Bien? Y el principio conocido como la ley de Pareto, es decir, el 80% de las ventas de una empresa se generan por el 20% de los artículos de la línea de un producto. Rara vez es exacta la relación 80-20, pero la desproporcionalidad entre las ventas y el número de artículos por lo general es verdadera. Es decir, las grandes ventas están clasificadas por un número finito de productos en función de todos los que tenemos aplicados. Bien, bueno, entonces si tenemos 45 productos, lo importante es entender, por ejemplo, cuál es el porcentaje acumulado de ventas de un producto determinado y en función de eso determinar cómo aporta al volumen de negocio final, bien, en ventas, para entender cuál va a ser la estrategia de distribución a aplicar. Bueno, si seguimos volviendo acá, eso es un tema importantísimo que me pareció aclararlo antes de seguir avanzando, como es el tema de la curva del 80-20. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver un poco una familia de productos. Acá vamos a ver un poquito más. Bien, acá tenemos ejemplos de líneas, gamas de productos de diferentes empresas.
Bien, y acá ustedes tienen que entender un poco que estas son grandes empresas con diferentes líneas y a su vez tenemos los productos en sí. Hay que entender que en cada una de estas empresas que tenemos una línea de producto, también tenemos un estudio, bien, dentro de lo que son las características del producto, son en la parte de la estrategia logística son los atributos, peso, volumen, valor, si son perecederos o no, si son inflamables o no y si son sustituibles o no. Bien. Cuando tenemos varias de estas combinaciones o varias características de estos productos, los agrupamos en 4 categorías. Bien, relación peso-volumen, relación valor-peso, sustituibilidad y característica de riesgo. Y a su vez, es muy importante entender que tenemos bien, avanzamos. Entonces, volvemos al tema de las características del producto. Como dijimos recién, vamos a ver la relación de costo peso-volumen. Características del producto, tenemos 3 costos importantes, bien, para ver. Tenemos por un lado los costos de transporte más almacenamiento, que es la curva roja que podemos observar acá. Después tenemos los costos de transporte, que es la segunda curva. Y por último tenemos los costos de almacenamiento, que es la tercera curva, la azul, bien. Estos costos, la relación de peso-volumen que tenemos es una de las más significativas, ya que los costos de transporte, sobre todo en la Argentina, con el camión, y de almacenamiento están directamente relacionados con el volumen y el peso. Los productos que son densos, es decir, los que tienen alta relación entre peso-volumen, por ejemplo el acero, la mina, materiales de impresión y comida envasada, muestran una buena utilización del equipo de transporte y de las instalaciones de almacenamiento, con los costos de ambos con tendencia a ser bajos. Sin embargo, para productos con baja densidad, como por ejemplo pelotas de fútbol, puede ser, colchones, ¿qué otro más tenemos? Cubrecamas, sábanas, bien, botes, no sé, pantallas para lámparas, bien, que están ahí. La capacidad de volumen de un equipo de transporte estaría totalmente saturada antes de que se alcance el límite, es decir, que la relación peso-volumen la ocupa mayormente el volumen, bien, es decir, saturamos la capacidad del volumen antes que llegara al límite del peso. Asimismo, los costos de manejo y del despacho que se basan en el peso tienden a ser altos en relación con el precio de venta del producto. Bien, el efecto puede variar las relaciones peso-volumen, los costos de logística se muestran en la figura que acabo de explicar yo recién, cómo van variando en función de la relación peso-volumen. A medida que yo tengo una relación de volumen, la relación peso-volumen aumenta, disminuyen los costos de transporte, porque empiezo a tener una coincidencia, bien, o un mejor aprovechamiento de la carga de un semi o de la carga de un vagón que se acerca a la capacidad máxima de transporte del peso que pueden hacer. Bien, por eso la relación, a medida que tengo más volumen que peso, eleva muchísimo los costos. Bien, perfecto. Esa es una de las relaciones. Pasemos el segundo de la relación esa es la más importante. Otra de las relaciones es la relación valor-peso. Vamos a seguir acá antes de pasar a este tema. Una de las segundas relaciones importantes es la relación del valor-peso. Bien, es decir, el valor en dólares, normalmente, del producto que se mueve y almacena es importante para los costos de almacenamiento, en cuanto estos costos son particularmente sensibles a esto. Cuando el producto se expresa como una relación de peso, con el peso emergen algunos costos obvios del equilibrio que son útiles plantear. Por ejemplo, los productos que tienen baja relación de valor-peso, la arena, el carbón, el hierro mineral, también tienen bajo costo de almacenamiento. Bien, pero
pero tenemos el costo de transporte, por otra parte, está estabilizado en función del peso. Bien, cuando el valor de un producto es bajo, los costos de transporte representan una alta proporción en la venta. En cambio, cuando tenemos una relación de valor-peso alta, por ejemplo, joyería, instrumentos musicales, varillas para la extracción de petróleo, muestran un patrón opuesto. Los costos más altos de almacenamiento, por los cuidados en la movimentación que se deben tener. Bien, entonces ahora las curvas que teníamos recién se transforman en una curva más parecida a una U, como vimos antes. Y la relación valor-peso es más grande. Bien, aumentan los costos de almacenamiento y de transporte porque estamos transportando mucho valor y por ahí no es tanto el peso, es decir, volvemos a tener un desequilibrio. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, después podemos hablar un poco de sustituibilidad, características, pero eso lo vamos a pasar. Vamos a la parte de bien, ahora vamos a pasar a ver lo último, ya un poco vamos a hablar de los elementos de servicio al cliente. Bien, desde la amplia perspectiva de la empresa y la organización, el servicio al cliente se ha considerado como un ingrediente clave en una estrategia de marketing. Bien, el marketing ha descrito en términos de una mezcla de actividades las 4P: precio, producto, promoción y plaza, donde la plaza representa el conjunto de actividades de distribución física de un determinado producto. Entonces lo que vamos a estudiar un poco, bien, es en función entender cómo funciona el tema del consumidor y el servicio al cliente. Entonces se determinaron 4 categorías o tres categorías: pretransacción, transacción y post-transacción. Por ejemplo, antes de la transacción de un servicio, de un intercambio de un producto por parte de un cliente, lo que nosotros hacemos, establecemos un ambiente adecuado, bien, para un buen servicio al cliente, mediante una declaración escrita de la política de cómo va a ser el servicio al cliente, de acuerdo al momento que ocurre la transacción entre el proveedor y el cliente. Bien, estos elementos, por ejemplo, que vamos a enumerar, tenemos, antes de la transacción tenemos la declaración escrita de la política, bien, cuáles son las condiciones de adquisición del servicio, declaración en manos del cliente, que la declaración la tenga en manos del cliente y llegue y la pueda analizar y pueda cuestionar, cómo es la estructura organizacional, que conozca un poco la organización, la estrategia de distribución que va a usar, bien, la flexibilidad que va a tener el sistema para responder a los productos requeridos por el cliente y cómo va a ser el tema del servicio técnico. Bien. La pretransacción, entonces dijimos que es, no sé, por ejemplo, la declaración escrita de la política de servicio al cliente, así como el tiempo en que serán entregados los bienes una vez que se levante el pedido, procedimiento para manejar devoluciones y órdenes atrasadas, los métodos de envío, si el cliente va a reconocer qué tipo de servicio tiene que esperar, bien, el establecimiento de planes de contingencia para casos de huelga o desastres naturales que afecten el servicio normal, la creación de estructuras organizacionales para llevar a cabo las políticas del servicio al cliente, como la capacitación, los manuales técnicos para los clientes. También contribuyen las buenas relaciones comprador-proveedor. Después tenemos durante la transacción, son aquellos que dan por resultado directo la entrega del producto al cliente. Bien, es decir, el establecimiento de los niveles de inventario o existencias, la forma de transportación y la implantación de procedimientos para el procesamiento de pedidos son ejemplos de ello. La habilidad para cómo vamos a manejar los pedidos atrasados, elementos del ciclo de pedido, bien, el tiempo, el transbordo en caso de ser necesario, la precisión con la que se maneja y
tiene el sistema y que a su vez el cliente va a poder recibirlo, las conveniencias del pedido y la sustitución del producto en caso. Bien. Esto se usa mucho en la industria petrolera, la sustitución del producto, porque hay productos similares que muchas veces por una cuestión de demanda no se pueden cumplir con el pedido, entonces se le ofrece una sustitución similar para que puedan continuar con las operaciones. Bien, dijimos, bueno, eso un poco. Y por último tenemos qué pasa después que hacemos la transacción, lo que sería el post-transacción. Bueno, ahí representan un conjunto de servicios necesarios para mantener el producto en el campo, proteger a los clientes de productos defectuosos. ¿Qué más? Proporciona la devolución en el caso de ser necesario. Es más, muchas veces de empaques y de algunas cosas que a través, sobre todo en la industria del petróleo, se devuelven todos los elementos de empaque, ¿bien? Porque no se puede contaminar la zona donde se extrae el petróleo, ¿no? O sea, todo lo que sean los capuchones de plástico que protegen las roscas de las barras que se produce la unión, todo lo que sean los plásticos de la envoltura, se hace a través del reciclado y se recupera y se retira del pozo por parte del proveedor del producto, se retiran esos materiales contaminantes para que finalmente pueda desarrollar. Bien, estos servicios, digamos entonces, botellas, retornables, cámaras, tarimas, las tarimas, bien, manejar las quejas, reclamos y devoluciones, como vemos ahí, se presentan después de la venta de estos servicios. Bien, lo importante es que deben plantearse las etapas siempre de que tenemos. ¿Qué tenemos que dejar en claro con los clientes antes de la transacción? ¿Qué tenemos que dejar durante la transacción del producto? Y finalmente después de la transacción. Yo aprovecho para corregir algunos errores que estoy viendo acá en la presentación. Bien. Bien. Perfecto. Avanzamos un poquito más. Bien. Bueno, y después tenemos otro tema importante que tenemos que dejar con el cliente en claro, que es el tema de el ciclo de pedido al cliente. Bien. El tiempo de ciclo del cliente. Los principales elementos de un servicio al cliente se pueden controlar. Los responsables de logística se capturan dentro del concepto de lo que es tiempo total de ciclo del pedido. Bien. Entonces tenemos y podemos definir el tiempo de ciclo del pedido como el tiempo total transcurrido entre el momento en que se levanta un pedido del cliente, una orden de compra o una solicitud de servicio en el caso de que estemos haciendo servicios, y el momento en que el producto o el servicio es recibido por el cliente. Ese sería el tiempo total. Y ahora vamos a analizar cada una de las etapas que tiene el ciclo de pedido de un cliente para poder entender cómo vamos a diseñarlo. Bien. Primero tenemos la transmisión del pedido, es decir, donde se habla de la consolidación del pedido, la transmisión de los pedidos al almacén. Bien, esa es la primera etapa. Bien, entonces, el tiempo de transmisión del pedido puede estar compuesto por varios elementos de tiempo, dependiendo del método utilizado para comunicar los pedidos. Eso es importante. Un sistema de comunicación electrónico, un sistema como tenemos hoy, y por vendedor tendrá un tiempo de transmisión de pedido compuesto en que se encuentre ya el pedido de orden. Bien, la consolidación del pedido, la transmisión de los pedidos al almacén en la primera etapa. Bien, y acá el tiempo de transmisión del pedido es decir, en el momento que yo recepciono el pedido por parte del cliente con mi fuerza de venta y hago la primera transmisión hacia la organización para poder pensar cómo le cumplimos ese producto. Esto se coloca porque hoy, como dije recién, no es muy pensado no tener un sistema globalizado para la transmisión del pedido. Bien, si yo tengo una empresa multinacional como las que veíamos recién con sus productos, muchas veces ellos hacen unos levantamientos de pedido tienen un único sistema y en función de las órdenes de venta van viendo con qué usina distribuida en el mundo van
distribuyendo, van cumpliendo con esos clientes, ¿bien? Es decir, que hoy sin una transmisión electrónica de datos, no, antes sí, no existía para todos la transmisión electrónica de datos, entonces este tiempo era un tiempo muy importante. Bueno, una vez que tenemos la parte de la transmisión del pedido, pasamos a la parte de procesamiento, ¿bien? El procesamiento del pedido y, por ejemplo, el ensamblado. El procesamiento del pedido implica diferentes tipos de actividades, por ejemplo, como la preparación de los documentos que se van a enviar. Bien, actualización de registros de inventario, coordinación de la autorización de un crédito, bien, verificación del pedido para evitar errores, la comunicación con los clientes y partes interesadas dentro de la compañía respecto a la situación del pedido, cómo va a ser la difusión de la información del pedido a los diferentes departamentos de compras, producción y contabilidad para que vayan armando la factura, vayan haciendo la producción y vayan viendo las materias primas que se necesitan comprar para poder fabricarlo. Bien, es un tiempo muy importante donde se interactúa con muchísimas actividades, como podemos ver acá. El ensamblado del pedido incluye tal vez el tiempo necesario para hacer el pedido se encuentre listo para su entrega una vez que se ha recibido la información del mismo. Se haya puesto a disposición del almacén o del departamento de envíos para el despacho. Y acá pasamos al segundo, tiempo de adquisición del inventario adicional. Supongamos que si se agotó el inventario y tengo que adquirirlo de la planta, tengo que contar con un tiempo determinado antes de responderle al cliente qué voy a hacer y cómo le voy a cumplir su pedido. Bien. Por lo tanto, podemos decir que la parte de inventario y procesamiento del pedido se pueden presentar en formas concurrentes. ¿Esto qué quiere decir? Yo puedo conocer mis necesidades y puedo ver si necesito fabricar o disponer del inventario. ¿Bien? Y por último, el tiempo de entrega. El tiempo de entrega desde el almacén, el tiempo de envío desde la planta al almacén y el procesamiento del envío al cliente desde el almacén. Bien, acá hemos dividido y hemos tratado de explicar en 4 grandes divisiones desde el momento en que se gesta un pedido hasta el momento en que le llega al cliente. Cómo es importante para la logística el estudio de los diferentes tiempos dentro de las diferentes etapas. Bien, tomo el pedido, lo transmito, lo proceso en la planta, vemos si hay autorización de crédito para la fabricación, se ensambla el producto que se tenga que ensamblar, los proveedores empiezo a ver las materias primas para producir. Al mismo tiempo, si veo que si tengo inventario, no hay inventario, si trabajo con inventario no, empiezo a ver si me falta para compensar de dónde lo saco, de algún almacén de procesamiento ya que tengo dentro de la organización. Y finalmente, cuando ya termino de armar el lote de pedido, bien, chequeo con el cliente en el medio de que no haya alguna diferencia o que me vaya a determinar que le falta algo y finalmente lo despacho hacia el almacén que se lo termina enviando al cliente a través del tiempo de entrega. Bien. Bueno, ¿qué más? Avancemos. Bueno, acá tenemos costos en función de los niveles de servicio. Esto lo hemos visto tampoco en el ejercicio anterior, en la unidad anterior y en la primera parte de la unidad de los 2 videos anteriores, ¿no? Uno lo que busca siempre entre el servicio logístico que le va a brindar al cliente y los costos o las ventas, en función de los ingresos o los costos, lo que tenemos que determinar es ¿cuál es el servicio logístico más eficiente? Es el servicio logístico donde tengo la maximización de utilidades, como podemos ver ahí. El punto donde la diferencia entre los ingresos y los costos logísticos es más grande, ese es el punto en donde tengo un equilibrio de los costos. Obviamente, a medida que aumento mi servicio logístico, voy a incrementar los costos logísticos y el nivel de ingresos se va a mantener porque las ventas ya las define el producto, ¿bien? Entonces yo voy a achicar mi utilidad, es decir, que incrementar, lo que podemos ver acá en esta curva, es que incrementar un servicio logístico me genera una minimización de utilidades, porque incurro en mayores gastos, ¿bien?
para hacer la distribución de servicio. Por ejemplo, una entrega inmediata, una entrega dentro de las 24 horas es aumentar el servicio al cliente. Pero llegar a tener la disponibilidad de ese sistema me implica tener acuerdos comerciales dentro de donde tengo yo las diferentes áreas de distribución con empresas locales para poder ir al almacén y despacharlo en función de las necesidades. Y eso tiene un costo. Si tengo un servicio logístico muy básico, no voy a poder cumplir, bien, porque es tan básico que es bajo, entonces posiblemente no dé abasto con las necesidades de venta y me limite la incorporación de ingresos. Entonces voy a minimizar las utilidades porque no voy a poder maximizar los ingresos en función de querer ahorrar en costos. Hay veces que para maximizar los ingresos hay que entender que hay que incurrir en diferentes costos para un nivel de servicio determinado. Bien, como muestra un poco la curva que podemos ver acá. Es importante esta aclaración porque estamos hablando un poco de la importancia del nivel de servicio que vamos a tener con nuestros clientes. Bien. Sigamos avanzando, ya estamos terminando con esta unidad. Bueno, después tenemos, por ejemplo, algunos indicadores. Después cada uno de ustedes puede buscar en internet, pero ¿cómo medimos el nivel de servicio? Bien. ¿Cómo medimos el nivel de servicio? Y bueno, por ejemplo, los ingresos del pedido, tiempo mínimo, máximo y promedio para el manejo de un pedido es clave. Después tenemos porcentaje de pedidos manejados dentro de los tiempos objetivos, bien, cumplir con los pedidos en función del tiempo que tenemos estandarizado. Después, en cuanto a transporte, tenemos un porcentaje de entregas a tiempo, bien, un porcentaje de pedidos entregados en la fecha solicitada por el cliente, no necesariamente a tiempo, sino cumplir con lo que el cliente nos dice. Y después tenemos unos reclamos por daños, pérdidas como porcentaje de los costos de transporte. También es importante entender cuánto se nos rompe, cuánto se nos pierde, cuánto se nos daña en el transporte. Bien, avancemos. Bueno, después en cuanto a la disponibilidad de producto e inventario, bien, que es otro punto donde tenemos que tener indicadores de control y seguimiento. Tenemos disponibilidad, porcentaje por falta de inventario. Bien, porcentaje de pedidos cumplidos en su totalidad, tasa de cumplimiento pedidos y tasa de cumplimiento de promedio ponderado, porcentaje promedio de artículos por pedidos con retraso, tasa de cumplimiento de artículos. Bien, acá tenemos diferentes, se llaman Keys Indicator, donde nosotros vamos viendo indicadores que me van a decir mi nivel de servicio, porque siempre buscamos maximizar. Después tenemos daño del producto, número de devoluciones con respecto a los pedidos totales, valor de las devoluciones con respecto a las ventas totales. Bien, tiempo de procesamiento, un poco lo que tenemos, un poco de los tiempos que veníamos hablando, tiempo mínimo, máximo y promedio para procesar pedidos. Bien. Muchas gracias. Ya con esto podemos ver el tema. Se puede ampliar un poco, hay un ejemplo, bien, de maximización de los niveles, de lo que es los niveles óptimos de servicio, que después yo les voy a agregar el documento para que ustedes lo tengan de la parte teoría. Si no, eso lo pueden encontrar en el libro, en el capítulo 4. Bien. Bueno, gente, cualquier consulta, nos estamos viendo. Un abrazo grande.